Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, queridas amigas. Programa número 7. 7 semanas en casa, 7 tardes de viernes juntos. Los numerólogos dicen que el número 7 representa la seguridad y la protección. Y la verdad es que no nos vendría mal que tuviesen algo de razón, pues por fin parece que la desescalada comienza la semana que viene. Un país como el nuestro, acostumbrado al contacto social constante, se ha tenido que reinventar, pero espero que de forma temporal. Es cierto que muchas cosas van a cambiar, pero algunos nos negamos a aceptar que a partir de ahora el contacto personal haya terminado. No es verdad. Nos daremos una tregua en chocar nuestras manos, en besarnos, en abrazarnos, pero cuando esto todo escampe, cuando tengamos vacuna y medicina para curarnos, los abrazos volverán, porque forman parte fundamental de nuestra vida. Sin esa cercanía que nos hace más felices a todos, ¿cómo si no íbamos a conseguir que personas tan diferentes que nos hubiesen abierto la puerta durante todos estos viernes desde sus casas, incluso en días festivos como hoy? 1 de mayo, Día del Trabajo. Siempre empezamos haciendo un recordatorio a todas las personas que se han ido durante la semana y hoy no vamos a ser menos. Pero esta tarde nos gustaría poner el acento, hacer un pequeño gesto de cariño, un poco más especial, a todos los trabajadores y trabajadoras, autónomos, profesionales, que además del miedo a la enfermedad, sufren la agonía de poder perder su empleo y su negocio. Tengamos confianza, amigos, seguro que saldremos adelante. Y seguro que hablaremos de cómo salir adelante con las 3 personas que nos acompañan hoy. 3 mujeres con profesiones diferentes, pero que nos permitirán dar otras miradas al futuro que nos espera. Siempre centrado, como no, en el mundo energético y de la sostenibilidad. Ellas son María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra; Carmen Becerril, presidenta de OMEL, responsable del mercado eléctrico nacional e ibérico; y Rosa Martínez, política muy conocida y muy reconocida en el ámbito energético durante los últimos años. Seguro que tendremos conversaciones muy interesantes. Os tengo que advertir que la conversación con María Chivite no la hemos podido mantener en directo porque en este momento tenía comprometida otra cosa, por lo que la tuvimos que grabar hace un par de días. Con la primera persona que hablaremos hoy es con María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarras, que ya nos escucha. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer de forma muy sincera, en nombre de la Fundación Renovables, tu participación en uno de nuestros eventos con energía desde casa, con los que pretendemos, por un lado, desde el principio, que parece que hace un siglo, tener una situación, darle un poco de normalidad a esta situación tan complicada que vivimos, y por otro, demostrarnos que esto de la transición energética y la sostenibilidad son cuestiones que no podemos olvidar ni siquiera en situaciones tan complicadas como la que vivimos. Por eso tu presencia con nosotros es tan importante y te lo agradezco muchísimo. A ver, hace ahora una semana, 2 de nuestros invitados el viernes pasado, José Blanco y Miguel Arias Cañete, personas que han tenido mucha responsabilidad en diferentes gobiernos, nos decían que no le arrendaban la ganancia a los políticos que están ahora mismo en primera fila llevando adelante desde diferentes trincheras de sus propios territorios la gestión de este problemón con el que vivimos, donde se mezcla la vida de las personas, la economía, que no sabemos muy bien hacia dónde va, la propia tensión emocional. ¿Cómo lleva a la presidenta de Navarra liderar una situación así en su territorio? Pues desde un punto de vista emocional, efectivamente es duro, ¿no? Sobre todo cuando tienes encima de la mesa pues, los datos de personas fallecidas, con el dolor además acumulado de que, bueno, pues que sus familiares no se pueden sentir acompañados en esta situación. Por lo tanto, además del fallecimiento, bueno, pues esa parte también dura de que no le puedan hacer una despedida
como les gustaría. Y desde luego nos está suponiendo un reto organizativo brutal, de organización de todos los recursos sanitarios, de la organización de los propios departamentos, de las maneras de trabajar. Y bueno, también por sacar la parte positiva de las cosas, un gobierno de coalición como el que tiene Navarra, con escasos meses de andadura, se ha demostrado que bueno, pues que el equipo funciona, que bueno, pues que hemos trabajado de manera muy coordinada, pero como digo, esto está siendo muy duro sobre todo por esa parte de los fallecidos. Y esa parte emocional, desde la percepción del estado de ánimo que tiene la gente, que es muy dura, o donde muchas veces no comprenden todas las actuaciones de sus representantes, donde todo el mundo está muy preocupado. ¿En qué medida crees que todo esto puede cambiar la forma de actuar de la gente, pues la forma de socializar o la forma de consumir o incluso la forma con los representantes políticos? ¿Cómo crees que puede evolucionar esta situación? Bueno, yo entiendo que la ciudadanía, y así lo percibimos, está ya cansada de esta situación de confinamiento. Yo tengo desde luego que agradecer ese ejercicio de ejemplaridad que está dando la ciudadanía en su conjunto, porque ha cumplido mayoritariamente las normas que se han dictado y gracias a ese ejercicio de ejemplaridad ciudadana estamos superando esa parte sanitaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa parte de la curva sanitaria. Pero es verdad que, bueno, pues que la gente lo está viviendo esto con mucha ansiedad, porque no podemos en estos momentos dar demasiadas certidumbres, porque todo depende de cómo evolucione el virus, de cómo vaya la evolución sanitaria, la pandemia, y la gente está preocupada por qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mis ingresos familiares, mis niños van a volver al cole, no van a volver. Y en este marco de incertidumbre pues es muy difícil de manejarse. Por lo tanto, nosotros pretendemos aportar algo de certidumbre en este escenario de incertidumbres que genera, pues eso, en determinadas personas ansiedad e inseguridad. Es verdad que nosotros como gobierno pusimos desde el minuto 1 ese teléfono de atención psicológica a la ciudadanía y sí que vamos percibiendo pues ese nivel de hartazgo, de cansancio, pero sobre todo en las personas más mayores de miedo. Porque estamos abriendo el escenario a que los niños puedan salir, estamos abriendo ese escenario a que bueno, pues determinadas personas puedan salir a hacer deporte, pero las personas mayores están asustadas porque se está viendo el perfil de las personas fallecidas, sobre todo pues mayores de 80 años. Entonces en Navarra, que es una comunidad que tiene muchísimas personas mayores de 80 años, ese miedo a volver a salir a la calle. Y bueno, pues yo creo que también es un colectivo al que le tenemos que dar certidumbres y al que le tenemos que dar seguridad de que va a poder volver, no tanto a la vida que había antes, ¿no? Porque vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo, pero sí que ese escenario de que va a poder volver con medidas de seguridad a la calle. Y es verdad que nuestra relación social ha cambiado, vamos a tener que seguir manteniendo distancias, medidas de higiene y tal. No es algo propio de nuestra cultura, por lo tanto cambiar esos elementos culturales va a ser complicado, pero bueno, también creo que espero que esto no sea algo que venga para quedarse. Es verdad que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo, pero espero que no sea algo que venga para quedarse. Por lo menos que sepamos convivir con él sin que se nos lleve por delante. Bueno, inseguridades estabas hablando. En realidad, casi todas las preguntas que nos han hecho son sobre inseguridades, sobre gente del sector que efectivamente no tiene muy claro en qué momento nos encontramos y en qué momento se encuentran sus negocios o sus industrias, sus trabajos. La primera pregunta que nos hacen nos viene de Francisco, que dice: en febrero el Gobierno de Navarra comenzó la redacción del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. ¿Podemos prever algún retraso significativo por culpa del COVID-19? ¿Puede avanzarnos algunas medidas concretas sobre el desarrollo del plan? Bueno, desde luego esta cuestión concretamente no es algo que está siendo influida de manera significativa por la crisis del COVID. De hecho, el Departamento de Desarrollo Rural y el Departamento de Desarrollo Económico están trabajando esta normativa de manera coordinada, pero es verdad que nos planteamos un reto y es que esta ley fuera más transversal y, por lo tanto, está habiendo aportaciones de todos los departamentos. Por lo tanto, en esa medida que es un trabajo más interno, bueno, pues entendemos que no tiene por qué verse afectada. Nuestros retos, como digo, este anteproyecto está recogiendo medidas de mitigación, de adaptación al cambio climático,
climático de todos los departamentos, porque lo concebimos como una medida, como una ley transversal. En este sentido, creo que el reto era plantearlo para el verano, que ese texto normativo pueda estar en el Parlamento de Navarra en el verano. Veremos a ver si el Parlamento ya se abre de manera definitiva. Y desde luego, en este sentido, el cambio de modelo va a ser fundamental y precisamente en esta ley lo que se contemplaba era la agencia energética como una de las herramientas fundamentales en esta ley de cambio climático. Como digo, seguramente para verano. El departamento sigue trabajando en colaboración con el resto de departamentos. Sí, de hecho, la siguiente pregunta iba también en una dirección parecida, porque pregunta Carlos si era público que estaba previsto la creación de una agencia energética de Navarra con el ánimo de dar mayor empuje a las renovables en nuestra comunidad. Ahora nos va a hacer falta más que nunca nuevas iniciativas, dice, sugiere, y pregunta si existen plazos concretos sobre este tema. Como digo, yo creo que el anteproyecto de ley, lo que se me traslada desde el departamento, ya se lo hemos comentado en sesión de gobierno, que hay cosas que son compromisos políticos que tenemos que cumplir y que el COVID no tiene por qué afectar, es llevar la ley al Parlamento, pudiéramos hablar de finales de junio, por lo tanto, bueno, pues se podría poner en marcha la creación de la agencia con la entrada en vigor de esa ley, por lo tanto, podría ser incluso este año. Y en el borrador de ese proyecto de ley que estamos trabajando se crea la Agencia Energética y de Cambio Climático de Navarra como una entidad pública con personalidad jurídica y autonomía administrativa, desde luego sometida a la planificación del Departamento del Gobierno de Navarra con competencia en esta materia, que en este caso es desarrollo rural, que es el que ejerce de control y de tutela de la legislación en este sentido. Y la Agencia Energética apoyará a todos los departamentos de manera transversal en la implementación de todos los planes energéticos y de cambio climático que va a llevar a cabo Navarra. Por lo tanto, como decía, plazo para presentar al Parlamento seguramente finales de junio y, por lo tanto, una vez aprobada la ley, sería la creación de esa agencia que pudiera ser quizás a finales de este mismo año. También, aterrizando un poco más en esta línea de actuación por parte de la comunidad, pregunta a algo un poquito más concreto Juana. Navarra siempre ha sido una comunidad pionera con las energías renovables, tanto en su desarrollo industrial como en la propia inversión en renovables, y muy singularmente con la fotovoltaica socializada alrededor de los pueblos. Esto se parece bastante a lo que ahora se ha diseñado desde desde las nuevas directivas como comunidades ciudadanas. ¿Ese modelo de coparticipación de muchos pequeños inversores va a seguir siendo una apuesta en la comunidad? Pues sí, yo creo que la respuesta es rotunda. En este sentido, sí. Y desde luego, bueno, pues apostamos por un modelo de progreso y de desarrollo sostenibles en materias sobre todo tan relevantes como es la materia energética. Y bueno, pues el Gobierno contempla distintos modelos de coparticipación, coeducación y corresponsabilidad. Y añadir también que se va a realizar un proyecto piloto ubicado en el pabellón Navarra Arena, a iniciativa de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos del Departamento de Desarrollo Económico. Tiene previsto este proyecto la creación de una comunidad energética que agrupará a Gobierno de Navarra como impulsor, pero también a instituciones públicas, ayuntamientos, empresas y particulares, y además está apoyando y apoyará otros proyectos de comunidades energéticas que también se están planteando en Navarra. Como digo, proyecto piloto propio, pero luego también apoyando otros proyectos que pueda haber de comunidades energéticas. De hecho, los que vivimos de esto siempre hemos puesto el ejemplo de Navarra como la forma de socializar realmente la generación, porque se ha hecho de forma muy ordenada durante muchos años. Pregunta Josu, ¿el Ayuntamiento de Pamplona tiene planes para ser una parte activa en la comercialización de electricidad? ¿Cómo ve un modelo energético con mayor presencia pública? Desde luego, este modelo que plantea el Ayuntamiento de Pamplona, en principio, es un modelo que encaja, ¿no?, en nuestra manera de ver y en la filosofía y en la función del Gobierno en cuanto a conseguir energía renovable y hacerlo además de manera más barata para los consumos propios que tiene la propia Administración, por lo que bueno, pues se estudiarán las posibilidades de participación en este tipo de iniciativas. Encaja en nuestra filosofía y por lo tanto tendremos que estudiar el detalle de esta iniciativa. También pregunta Javi. Hace unos días en un periódico navarro decía el presidente de Volkswagen Navarra que el futuro de la planta estaba en grave riesgo si no empezaban a construir vehículos eléctricos. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué planes tiene la comunidad para facilitar que las cadenas de producción se conviertan
a la producción del vehículo eléctrico? ¿Por qué se está tardando tanto en apostar decididamente con los ayuntamientos para ayudar a la implantación masiva de los mismos? Yo comparto esa preocupación con el tema de Volkswagen Navarra. Yo creo que en un medio plazo tenemos que garantizar que Volkswagen Navarra traiga aquí pues, ese tipo de modelos de vehículos eléctricos o yo creo que la apuesta tiene que ser esa. Desde luego nosotros estamos diseñando diferentes estrategias para apoyar la implantación de vehículos eléctricos en Navarra. Como bien sabéis, nosotros tenemos autonomía fiscal y en este sentido ya hay deducciones de hasta el 30% del coste de adquisición de vehículos eléctricos, el 5% para vehículos híbridos enchufables. Existen también deducciones fiscales de hasta el 20% del coste de la adquisición de lo que son los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Y además Navarra también gestiona, yo creo que este es un plan a nivel nacional, el programa MOVES, que supone una medida de 5.500 euros de ayuda por la adquisición de vehículos eléctricos. En el año 2019, Navarra gestionó esta línea de ayuda de más de 600.000 euros y es verdad que en los presupuestos aprobados para el año 2020 prevemos que la dotación de esta ayuda se acerque al 1.000.000 de euros. Es verdad que este escenario pues, ha podido cambiar con el tema del COVID, pero como digo, yo creo que es una apuesta que nosotros hacemos, ayudas que puedan acercarse, como digo, hasta el 1.000.000 de euros. Yo creo que se trata además de una transición que tiene que hacer toda la sociedad. Yo a la sociedad navarra la veo bastante concienciada en esta línea y también de que el gobierno acompase con ayudas, con desgravaciones, con deducciones fiscales para avanzar de una manera homogénea sociedad y administración. ¿Es optimista con respecto a Volkswagen Navarra, con respecto a este cambio hacia la cadena de Bueno, vehículos eléctricos? yo creo que sí, yo creo que la apuesta de la propia dirección de Volkswagen Navarra va en esa línea, de que en un medio plazo de tiempo podamos apostar por ese tipo de vehículos, pero como digo, bueno, pues yo creo que ahora el marco nos hace ser quizás más prudentes, ¿no? Porque tal y como está en estos momentos el sector automoción, no sé, ayer se aprobaba que ese plan de reconstrucción a nivel europeo va a llevar un 10% de ayudas al sector automoción. Bueno, pues veremos un poco cómo queda la cosa, pero yo creo que en un medio plazo Volkswagen Navarra tiene que apostar por eso y yo lo comparto absolutamente. Y desde luego, por parte de la Administración, acompañar también en ese tipo de medidas, ¿no? La última pregunta que nos hacen la hace un navarro, no dice su nombre, dice que es un navarro. Presidenta, en Navarra se habla de cerca de 60.000 trabajadores y trabajadoras en situación de ERTE. Los que trabajamos en la industria de las renovables en Navarra parece que tenemos posibilidades de que no se paralice nuestra actividad, pero tenemos mucho miedo por cómo acabará esto. Esta entrevista se verá el día del trabajo más triste de mi vida como sindicalista. ¿Qué puede decirnos realmente que nos dé algo de sosiego? Bueno, yo creo que todos tenemos, ¿no?, como sociedad y como personas la responsabilidad de afrontar una situación, yo creo que la situación más complicada de los últimos 100 años. Por eso yo creo que a los políticos nadie nos arrienda la ganancia de estar aquí al frente de esta situación tan complicada, ¿no? Y esta crisis es verdad que va a afectar, como bien decía, de manera simétrica a distintos sectores. Está claro cuáles van a ser los sectores más afectados, pero desde luego también creo que puede suponer, bueno, pues oportunidad para otros sectores. Y yo creo que en este repensar, ¿no?, algunas cosas que se han puesto encima de la mesa, como, yo que sé, la dependencia de determinadas cosas de otros países, como por ejemplo nos ha pasado con el tema de equipos de protección sanitaria u otras cuestiones que nos va a hacer repensar muchas cosas. Y esto, bueno, pues yo creo que tenemos que reflexionar de manera profunda. Yo creo que tenemos que apostar en este repensar por todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Tenemos una buena oportunidad ahora para repensarlo, pero también tenemos que repensar todo, lo social, lo laboral, la empresa, cuáles son realmente nuestras prioridades, cuáles son realmente nuestros valores. Aquí lo que se ha puesto encima de la mesa es que sin salud no hay nada. Y desde luego en este proceso de desescalada que nos avanzó el presidente del gobierno, pues lo que está claro es que primero tenemos que garantizar nuestros servicios sanitarios, el cuidado de nuestra salud, porque luego tiene que venir todo lo demás. Y esto también te hace repensar muchas cosas, ¿no? Por eso nosotros en Navarra nos hemos puesto a trabajar ya en ese plan de reactivación social y económica, porque no solo la economía se verá afectada, sino también la economía de las personas, de las familias,
brechas de pobreza que va a haber, brechas de género que se van a hacer más grandes, por lo tanto queremos abordar ese plan de reactivación desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico y repensar esa estrategia, por ejemplo, de especialización inteligente que teníamos en Navarra, si tenemos que incluir más sectores, si tenemos que incluir, bueno, repensar, como decía, algunas dependencias y también repensar otras cosas, como puede ser nuestro modelo de asistencia sociosanitaria, ¿no? Que también se ha puesto en estos momentos bueno, pues, en cuestión y que tendremos que darle una vuelta. Por lo tanto, dentro de lo duro de la situación, aprovechemos como una oportunidad también para repensar determinadas cuestiones como puede ser nuestro modelo productivo. Presidenta, siempre damos la oportunidad a nuestros invitados de que su último mensaje sea de positivismo, de que salimos de esta, de que se acerca la luz en el túnel, y ahora pues le toca a la presidenta de Navarra. Bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? Desde un punto de vista epidemiológico que estamos, bueno, pues con unos mejores datos en materia de salud, por lo menos lo digo de una manera muy, muy prudente, y ahora lo que nos toca abordar es todo lo que tiene que ver con la parte económica y social de esta crisis, que ha sido una crisis absolutamente transversal. Y desde luego, ¿cómo lo vemos desde el Gobierno de Navarra? En esa ejemplaridad ciudadana de la que comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Le hemos pedido a la ciudadanía que juntos íbamos a salir de esta, gracias a que juntos han cumplido con esas normas sanitarias de confinamiento, estamos saliendo de la parte de la crisis sanitaria y, por lo tanto, a esas personas que han respondido de manera ejemplar tienen que formar parte también de esta salida social de la crisis y decirles que este gobierno, el Gobierno de Navarra, no va a dejar a nadie atrás, porque ha sido gracias a todas esas personas a las que nos han permitido salir de esa parte, y lo digo con toda la prudencia del mundo, de la crisis sanitaria, y por lo tanto tienen que formar parte también de la salida de esa crisis social y económica en la que vamos a trabajar desde ya en el Gobierno de Navarra. Presidenta, María, muchas gracias por pasar este ratito de viernes con nosotros y espero que nos vemos pronto. Bueno, un saludo y a cuidarse todos. Venga, gracias. Gracias. Bueno, tras agradecer nuevamente a la presidenta de Navarra que participase en esta grabación, en esta pequeña entrevista, volvemos una vez más al directo. Y volvemos al directo para conectar con la siguiente invitada que nos va a acompañar, que es Carmen Becerril, que entiendo que ya nos escucha. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de que estés con nosotros. Pues nada, un placer compartir un rato el día 1 de mayo. El día 1 de mayo, ya es que todos los días son iguales. Pero sí es fiesta, pero nada, aquí estamos. Carmen es una persona absolutamente reconocible en el ámbito de la energía en España. Ha sido directora general del IDAE, directora general de Política Energética y Minas, ha sido consejera de Red Eléctrica, de CLH, de Enresa, presidenta de Acción a Energía. Me gustaría hacer un acento porque también se ha significado muchísimo como parte muy activa de varias ONG relacionadas con ayuda a la electrificación en países en situaciones muy complicadas de pobreza extrema, y en la actualidad es presidenta es presidenta de OMEL, Operador Mercado Ibérico, y también es presidenta de algo muy interesante, que es la Asociación Española de Mujeres de la Energía. Sin duda, como acabo de relatar, una mujer muy presente en la actividad energética española de los últimos años, con la que seguro que vamos a pasar un ratito muy agradable. Muchas gracias por abrirnos tu casa y cuéntanos, ¿cómo lleva el confinamiento Carmen Becerril? Que me ha dicho un pajarito que te gusta mucho cocinar y que te gusta mucho ir al mercado para escoger adecuadamente las viandas. ¿Y cómo se lleva esto de hacer esto del confinamiento a alguien que le gusta mercadear? Carmen. Efectivamente, me gusta cocinar. El confinamiento me está permitiendo dedicarle ratitos a la cocina y a diseñar menús y a decidir qué plato tengo que preparar al día siguiente, pero he de confesar
que los productos frescos sigo comprándolos en el mercado, voy ataviada con mis guantes y mi mascarilla, pero creo que apoyar a los mercados del barrio y además a los pequeños comercios pues también es una buena oportunidad que tenemos en este momento en que estamos quedándonos en casa y estamos precisamente aprovechando para trabajar más en la cocina. Incluso una obligación social, debiera de ser. Bueno, es una alternativa y que está ahí y que a mí me gusta aprovechar. Y en el trabajo, ¿cómo se ha gestionado esta situación tan compleja y prolongada de teletrabajo con todo el mundo, de dificultad de interactuación inmediata por la falta de presencia, además sin previo aviso, así de un momento para otro, en todo el operador de mercado? Porque en general el sistema ha funcionado bien, pero presumo que no ha sido nada fácil. Pues sí, bueno, digamos que efectivamente nos llegó tan de un día para otro que fue un poquito complicado ver cómo nos enfrentábamos directamente a la situación. El mercado de electricidad y el mercado de gas que también gestionamos desde OMIE no se puede gestionar en remoto. El acoplamiento con los mercados europeos nos obliga precisamente a tener que estar en un permanente intercambio de información que no se puede llevar a cabo a través de los medios que se pueden tener en casa. Con lo cual, ahora mismo hay al menos siempre unas 14 personas en OMIE que aseguran que todos los procesos, tanto de casación de las operaciones de electricidad, hacemos teletrabajo. Yo acudo un par de mañanas a la semana. Y la verdad es que la experiencia también ha sido enriquecedora, porque verdaderamente hemos podido constatar que se pueden llevar adelante muchas de las tareas cotidianas a través del teletrabajo, pero también poner en marcha nuevos proyectos y ponerle un poquito de ilusión. Elementos fundamentales: hay que tener medios técnicos suficientes, hay que tener conexiones a internet adecuadas, hay que tener también mucha paciencia y muchas ganas y mucha dedicación y sobre todo, al menos desde el punto de vista de la dirección de la compañía, pues un constante compromiso con definir bien los objetivos, mantener el contacto, en fin, ayudar a que la motivación continúe aun cuando sea desde casa. De hecho, te comento, porque seguro que tú no lo estás comprobando, pero a veces nos falla un poquito tu conexión. No sé si es porque... pero Pues no debería, pero... Lo vamos a intentar, vamos a continuar. Una curiosidad sobre esto que cuentas. ¿Cómo se entera la presidenta de OMEL de lo que se nos viene encima? Porque supongo que para algo así no es fácil contemplar un protocolo de actuación de que se vaya todo el mundo a su casa al día siguiente y que hay que trabajar desde casa. No, supongo que no estaba previsto. Pues no estaba previsto. Yo creo que para esto no teníamos protocolo absolutamente ninguna empresa. Tenemos protocolos de emergencia, etcétera, pero esto de vámonos al menos 2 semanas, que era lo que se planteaba originalmente, vámonos 2 semanas a casa a ver cómo intentamos manejar la situación. La verdad es que las opciones de las cosas han sido variadas en las cadenas de contagio, de modo tal que si caíamos contagiados en un grupo, pues las 2 primeras semanas estuvimos trabajando más o menos pues unas 40 personas en cada uno de los equipos, más la parte de operación del mercado. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso, lo digo bajito, no hemos tenido ningún caso de la enfermedad, con lo cual, pues bueno, tampoco ha habido más sobresalto. A partir de que se estableció ya las limitaciones más estrictas, ya dejamos limitada la presencia a esas 14 personas y esperamos
en las próximas semanas ver si podemos recuperar de nuevo el al menos tener una actividad presencial por grupos. Hemos hecho una redistribución del espacio para asegurar que todo el mundo tiene al menos 2 metros alrededor sin ninguna otra persona y que puede desarrollarse el trabajo con normalidad. Y, en fin, tendremos que aprender a adaptarnos. En las próximas semanas supongo que empezaremos con ese nuevo régimen de incorporación progresiva y probablemente contando con que al menos hasta septiembre mantendremos ese modelo de actividad. Toda una lección respecto de cómo se puede gestionar el teletrabajo, respecto de cómo se puede definir otro modelo de relación, aun cuando resulta complicado ya dar el salto cuando lo que tienes que hacer es relacionarte con terceros, ¿no? Parece que el trabajo interno es fácil de gestionar, el trabajo más externo cuesta un poquito más. Y bueno, es cierto que todos nos estamos acostumbrando Todos aquí a vernos estamos, con una pantalla. ¿no? La muestra es evidente, sí, efectivamente. Mira, como sabes, nos preguntan durante la semana mucha gente preguntas para nuestros invitados y hoy el primero que pregunta es Rafael. El mercado eléctrico está cambiando muchísimo con la entrada de renovables. ¿Qué cree que sucederá si sigue entrando generación limpia a precios cada vez más bajos con las centrales históricas? ¿Cree que el actual mercado marginalista es sostenible ante ese nuevo escenario? Bueno, la respuesta va a ser que sí, pero vamos a llegar hasta ahí. Yo me gustaría, como estamos a 1 de mayo, me gustaría dar un dato muy preciso, que es el precio medio de este mes de abril. Estamos viviendo una situación absolutamente anómala y la anomalía económica y la anomalía en la forma de vida se traduce inevitablemente también en una caída de demanda de energía bastante importante. Si hacemos la comparación con la misma semana, la semana pasada, respecto de la misma semana del año 2019, que podría ser la referencia más ajustada, pues prácticamente la demanda ha caído un 17,5%. Por lo tanto, una caída importante. La verdad es que hacíamos un repaso de qué estaba pasando en el resto de los países de Europa y vemos pues cómo en Alemania se ha sostenido de una manera mucho más sólida, las caídas de demanda han sido mucho menores, pero asociado también a la actividad industrial que tiene ese país, pero luego en Francia o en Italia pues están con caídas medias de demanda eléctrica prácticamente iguales que las de España, muy asociado también a su modelo productivo en el cual pues, hay un peso muy importante del sector servicios y en particular del sector turístico. Al final esta caída de demanda también nos ha llevado a un precio pues, que ha sido de 17,65 euros por megavatio hora como precio medio. Es el mes de abril con el precio más barato desde que empezó el mercado en 1998. Evidentemente estamos asistiendo por un lado a caída de precio de fundamentales como ha sido la caída del precio del petróleo, la caída del precio del gas, la caída del precio del CO2 y también se ha unido un momento en el que ha habido una aportación hidráulica bastante poco habitual en lo que es este mes. Por lo tanto, estamos viviendo una situación muy atípica y probablemente esta no es la situación desde la que se puedan definir criterios de cómo tiene que ser el futuro. Yo creo que el futuro en buena medida lo teníamos ya bastante estructurado con una serie de elementos muy claros. Teníamos todas las expectativas puestas en los planes de energía y clima que habían ido presentando cada uno de los países. Tenemos, por supuesto, el Reglamento de Mercado Interior que se aprobó en junio del año pasado por la Unión Europea, en el cual precisamente el modelo de los mercados marginalistas se convierte en uno de los elementos centrales. Y tenemos, por supuesto, ya muy recientemente incluso la declaración de la pasada semana del Parlamento Europeo instando a la Comisión Europea precisamente que ponga el Green Deal como uno de los elementos esenciales hacia el nuevo modelo económico que tengamos, hacia el que tenemos que avanzar.
Por lo tanto, tenemos unos mimbres y unos esquemas que nos van a permitir seguir. Cuando me decías los mercados marginalistas, ¿qué sentido van a tener en el futuro o similar? Pues mira, ayer se recibió una carta de la Directora General de Energía de la Unión Europea en el cual instaba a los operadores del mercado y a los operadores del sistema a continuar con el acoplamiento de mercados de distintos países europeos, básicamente países del este, que todavía están pendientes de incorporarse a este modelo europeo marginalista. Dicho esto, yo creo que lo que tenemos que pensar es que el modelo hacia el que vamos con una entrada masiva de renovables no solamente va a componer el precio de la energía a partir del mercado marginalista, sino que habrá otra serie de elementos que se integrarán, a ser posible, con esquemas competitivos y que al final darán el resultado de un precio del mejor modelo de formación de precios posibles. Creo que me preguntabas también por la situación de las centrales, vamos a decir, convencionales, ¿no? Pues en principio, durante bastante tiempo, evidentemente el almacenamiento, que es como ese sueño dorado que se persigue en el sector energético y particularmente en el sector eléctrico desde siempre, le queda un poquito. Tenemos sustitutivos como puede ser el bombeo o parecido. Al final, las centrales convencionales durante bastante tiempo están llamadas a dar firmeza en el sistema y por lo tanto pues jugarán un determinado papel. Inevitablemente cada vez un papel menos protagonista, porque el protagonismo irá siendo asumido cada vez más por la aportación renovable, sin duda. En la misma dirección, de hecho parece como si si estuviese escuchándola en directo, pregunta José María, ¿cómo cree que deben de ser los mecanismos para las nuevas subastas de renovables? ¿Cree que esas subastas son conciliables con las nuevas figuras de los PPAs? Por supuesto que sí. Yo creo que el nuevo modelo, un modelo en el cual hay una presencia masiva de energías renovables, obliga en primer lugar a cambiar el modelo de gestión de riesgos de todos los agentes, tanto de agentes compradores como de agentes vendedores. Yo creo que a nadie le gusta la volatilidad más allá de un nivel razonable y por lo tanto el modelo de gestión de energía tiene que cambiar. En ese cambio, pues uno de los elementos es sin duda los mercados a plazo, el comprar energía y el vender energía en mercados a plazo, que cada vez van ofreciendo productos a más precisamente de más duración, a más largo plazo. En el caso del operador del mercado de OMIP, del operador del mercado a plazo, que forma parte del mismo grupo de OMIE, estamos ofreciendo un producto a 7 años y pasaremos a ofrecer un producto a 10 años. O sea que se puede vender una parte de la energía en un modelo de largo plazo, en un mercado organizado. Otra manera, evidentemente, será vender energía a través de contratos de largo plazo suscritos entre partes. La verdad es que hasta ahora el modelo de los PPAs no ha sido demasiado fructífero, entre otras cosas porque para las contrapartes, que a priori deberían ser consumidores industriales y grandes consumidores de energía, es bastante complicado comprometerse en los plazos que verdaderamente necesita un promotor renovable, y por otro lado se hace también bastante complicado atender el modelo de garantías que normalmente definen las entidades financieras y que se convierten en uno de los elementos centrales de cualquier Power Purchase Agreement, porque al final digamos que suelen ir asociados a la financiabilidad de la instalación renovable que va a vender su energía. Mi percepción es que sería necesario ir a algún modelo regulatorio que ayudase y que facilitase precisamente el desarrollo de estos contratos. Y además, no solo para nuevas instalaciones renovables, sino probablemente
para todo tipo de instalaciones, pero también particularmente para instalaciones renovables que actualmente están vertiendo energía a la red. Y en lo que se refiere a las subastas, en definitiva, las subastas es un mecanismo que tiene que ayudar al desarrollo de nuevas instalaciones de nueva potencia renovable, sobre todo ayudando a su financiabilidad. Por lo tanto, las subastas en primera instancia deberían tener una duración suficiente para que eso se pueda cumplir. Nuestro punto de vista es que las subastas se deben definir de manera que realmente la energía se liquide en el mercado. Quiero decir con ello que la cantidad de energía que cada semana el productor renovable, que como consecuencia de la subasta tiene reconocido un precio, toda esa energía que ponga en el sistema debe integrarse dentro de la energía que también está gestionando el mercado marginalista y por lo tanto debe ser liquidada semanalmente. Debe ser liquidada semanalmente y debe ser, por lo tanto, parte inmediata del precio de los consumidores españoles. Creo que ese es un aspecto muy crítico. Por un lado, garantiza los recursos y la liquidez de las instalaciones renovables en el momento en que están haciendo la venta de su energía al precio que le ha reconocido la subasta, pero también es una manera de trasladar de forma inmediata el precio, sea mayor o menor que el que haya salido del mercado marginalista, trasladárselo en una media ponderada al consumidor final, de manera que el consumidor final tenga también el acceso a ese conjunto de precios y por lo tanto no se entre en desviaciones indeseables que pueden dar lugar a déficits de los que no queremos ni oír hablar realmente. Pero sin embargo, otro de los aspectos que yo creo que tienen que contemplar las subastas es, digamos, fomentar la responsabilidad de los propios gestores de las instalaciones, en el sentido de que para tener una presencia ordenada, para que las renovables tengan una presencia ordenada en el sector eléctrico, es necesario que haya un programa diario de energía, cuánta energía voy a vender y voy a meter en el sistema, pero también que haya una participación en los mercados intradiarios de todos esos agentes, independientemente de que procedan de una subasta, de modo tal que puedan, digamos, ajustar sus desviaciones y puedan dar la mayor firmeza posible dentro del programa diario que se presenta. Quizás esto es un tecnicismo excesivo, pero al final, en el debate que hoy estamos teniendo, que ahora estamos teniendo sobre cómo debería ser la definición de las nuevas subastas de energía, son elementos a tener en consideración porque creo que pueden ayudar al sistema eléctrico en su conjunto, a los consumidores finales, al integrar los precios, como decía, tanto de la energía procedente de subastas como de la energía procedente del mercado marginalista y además con un ejercicio muy responsable que permita que el sistema pueda funcionar ordenadamente y porque al final las energías renovables y los gestores de las energías renovables, y yo como antes comentabas, bueno, pues he estado muchos años en Acciona y he estado precisamente muy cerca en Navarra viendo el desarrollo de todas esas instalaciones y la gestión de esas instalaciones. Los gestores de las instalaciones renovables tienen capacidad técnica y pueden tener además una respuesta muy seria para el sistema eléctrico. La segunda parte creo que va a ser incluso más fácil que la de la modificación del mercado, que creo que todo el mundo entiende que tiene que ser algo perentorio, que tiene que hacerse pronto. Pregunta Ana. ¿Cómo cree que se sostendrán? Esta pregunta es muy típica de los periódicos especializados de esta temporada. ¿Cómo cree que se sostendrán el mercado eléctrico y por ende los costes del sistema si la demanda eléctrica sigue bajando por culpa del COVID-19? Difícil. No sé si soy yo la persona adecuada para contestar esta pregunta. Evidentemente, la verdad que los responsables en este momento de la regulación energética pues tienen todo un reto. A mí
sí que me gustaría dejar un mensaje. Me parece que lo que se vivió con el modelo de generación de déficit, no asumiendo en cada momento los costes reales del sistema, fue un modelo bastante indeseable. Con lo cual, la solución no puede ser a ver si echamos la patada para adelante y ya lo pagaremos en el futuro, porque ahora ha llegado el COVID y nosotros tenemos una parte muy importante de aquel déficit todavía integrado dentro de nuestras facturas. Yo creo que el modelo debería ir enfocado a que en la medida en que se produzcan desviaciones tienen que ser inevitablemente asumidas dentro de, en definitiva, de la factura eléctrica. Espero que esa lección ya esté aprendida. Creo que todos esperamos que lo esté. Pregunta Alejandra Ruiz. Ante la bajada cada vez mayor del coste de la electricidad con renovables, ¿considera que nuestro sistema es suficientemente robusto como para poder mantener los compromisos retributivos adquiridos con los operadores actuales? La gente habla mucho de la canibalización de las renovables. ¿Qué opina? ¿Existe realmente garantía retributiva a largo plazo? Bueno, la garantía retributiva a largo plazo en buena medida era la respuesta que yo daba antes. Al final el sistema se diseña un modelo regulatorio que en principio compromete una serie de pagos y adquiere una serie de compromisos económicos y finalmente esos compromisos económicos tienen que ir repercutidos necesariamente a la demanda. La alternativa es reconocer el compromiso económico y guardar el papelito en un cajón a ver si ya en el futuro lo podemos pagar, pero insisto, eso es el déficit, con lo cual ¿habrá disponibilidad económica para atender todas las obligaciones? Bueno, todo depende de cuál sea el precio que se esté cobrando, inevitablemente. En cualquier caso, es cierto que, en fin, tomar esa decisión desde la responsabilidad política en un momento como este, pues es difícil y van a tener que buscar soluciones imaginativas de muchos tipos que probablemente no van a ser las más amables que se puedan llegar a poner sobre la mesa. Respecto del tema de la canibalización de los precios de la que tanto se habla, yo en primera instancia lo que querría comentar es que, vamos a ver, tanto la demanda tiende a acomodarse rápidamente al modelo de la oferta. Y, por lo tanto, hay, por ejemplo, en este momento, mucha demanda industrial que está ahora mismo focalizada en funcionar en horas valle nocturnas, que en un modelo en el que haya una aportación muy importante de energía solar y por lo tanto los precios diurnos puedan ser equiparables a los precios nocturnos, normalmente esa es una demanda que va a tender a moverse desde la noche hacia el día, tanto por costes laborales como por oportunidad de precios. Por lo tanto, lo que no podemos es intentar hacer una extrapolación de cómo es la curva de demanda hoy y pensar que con esa curva de demanda, pues sobre todo en las horas centrales del día, los precios van a ser cero porque no habrá demanda que lo absorba. Insisto, yo creo que lo primero que vamos a asistir es a un cambio en la curva de demanda porque habrá una buena parte de la demanda nocturna que pase a ser demanda diurna. Y por otra parte, bueno, España hasta hace unos pocos años ha sido siempre exportadora neta hacia... Te estamos volviendo a perder, Carmen. Yo creo que ese es un escenario que volvemos hacia... ¿Perdón? Te hemos perdido un momentito. Ahora sí. Estaba diciendo que en buena medida No te oímos.
conexiones son también parte de la respuesta a través de Vizcaya. Te estamos perdiendo, Carmen, lo siento. ¿No? Voy a quitarte un momento la cámara, a ver si ayuda a... Vamos a quitarte un momento la cámara, a ver si ayuda, porque te estamos perdiendo. ¿Estás ahí? Mis compañeros desde atrás seguro que pueden quitarte un momento la cámara, a ver si ayuda a que haya un poquito más de cobertura. Hola, Carmen. Esto ayude. A ver, Sí, así. sí, estoy aquí. Ahora te oímos Perfecto. perfectamente. Pues nada, estupendo. Si esta era la solución, siempre es un poco más frío no tener una imagen, pero... Nos conectamos justo para despedirnos, no te preocupes. Sigue, puedes continuar. Hola. ¿Me escuchas, Carmen? Vamos a intentar conectar con ella un poquito más tarde, a ver si... Porque no te oímos nada, Carmen. No, No te oímos nada, muy poquito, muy poquito. no sé. No, ¿Me oye? Enlatado y muy mal. Perdóname. Ismael, ¿Me mis compañeros... dais un minuto? Sí, mis compañeros te cortan y te vuelven a lanzar un enlace, ¿de acuerdo? Dame un minuto. A ver, dame un minuto. Ahora te escuchamos bien. Sí, es que he decidido cambiarme de habitación. Ahora te escuchamos perfectamente. Sentada al lado del router, Vale. escuchará bastante mejor. Eso espero, al menos. Nos estabas contando si... ¿Te acuerdas al respecto? Continuamos. Sí. Sí, estábamos comentando... Sí, al respecto de la canibalización de las renovables con nuevas que entran por los precios. Sí, y yo lo que os estaba comentando era, por un lado, que estimamos que lo primero que va a cambiar es la curva de demanda ante la oferta masiva que puede haber asociada al desarrollo fotovoltaico, y por otro lado hay una parte importante de la actividad que se va a centrar también en las oportunidades de exportación hacia Europa. Incluso a día de hoy, una de las cosas que observamos de manera muy rotunda es que tan pronto como existe un cierto acoplamiento de precios tanto con Francia como con Marruecos, con Portugal, al ser el mercado ibérico y por lo tanto existe una conexión permanente, esa se da de forma muy espontánea, pero también con el resto de Europa la actividad, cuando hay precios más bajos en España que en el resto de Europa, la actividad de exportación es absolutamente rotunda. Nos falta interconexión. Es deseable que se avance en la interconexión. La interconexión del Golfo de Vizcaya del año 2025 creo que es también una magnífica oportunidad para que los precios se mantengan equilibrados dentro del sistema español. Cuando llega la canibalización, pues la verdad que no me atrevería a decirlo. Y al final el conjunto pues serán subastas, PPAs, mercado marginalista, coberturas de largo plazo en mercados a plazo y, en definitiva, la composición, como decía antes, la manera de gestionar el riesgo va a cambiar y la composición del conjunto va a ser mucho más compleja, vamos a decir. Esto lo voy a enlazar con la primera de las cosas de las que hablábamos, porque en realidad se va a parecer bastante a lo que tanto te gusta, de un mercado de la plaza de abastos en la que hay siempre para alimentarte, pero 15 productos diferentes, ¿no? Le veo muy variada la forma de entrar de los productos energéticos, ahora de la electricidad en el mercado. Pregunta Luisa, cambiando de tercio.
como presidenta de la Asociación de las Mujeres de la Energía, ¿cree que se está notando algún avance en la participación de mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito energético? ¿Esta nueva realidad que vivimos ahora confinados, hombres y mujeres conciliando niños, trabajo, casa, puede hacernos pensar cosas en la dirección correcta hacia una igualdad real? Que presumo que Luisa no entiende que no existe. Si no estuviera tan manido, tendría que decir, me alegro de que me hagan esta pregunta. Y digo sobre todo porque casualmente el día 6 de marzo, como Asociación de Mujeres de la Energía, presentamos un observatorio que nos ha llevado bastante tiempo y bastante trabajo llegar a elaborar, en el cual explotamos datos procedentes de 50 empresas que vienen a ser unas 70.000 personas que trabajan en el sector eléctrico, de gas y de petróleo. Y la verdad que el resultado sobre presencia femenina en estas compañías es que desde el año 2010, donde más o menos había un 23% de las plantillas femeninas, hasta el año 2018, que es donde hemos cerrado la referencia, hemos pasado a tener de ese 23 a tener un 28,5% de presencia femenina en el sector energético. Más o menos viene a ser un crecimiento del 2% anual, con lo cual llegar al 50% pues nos llevará como 30 años, una cosa así, con lo cual la necesidad de que haya políticas activas de incorporación de la mujer dentro del sector energético, yo creo que es una necesidad evidente. Quizás llamar la atención, porque hay datos positivos, que cuando hacíamos el análisis de los datos, pues mujeres por encima de los 50 años, pues prácticamente venían a ser un 20%, mientras que ese número subía considerablemente para mujeres menores de 40 años. En definitiva, en los últimos años es cuando se ha producido una incorporación más patente de mujeres en estas compañías. Y otro dato que sí que me gustaría dar es que se observa mucha más presencia femenina en las compañías de dimensión más pequeña frente a las compañías más grandes, donde hay menos mujeres. En definitiva, es un camino que se va andando y que lo que hay que hacer es intentar desde distintas plataformas, una de ellas es sin duda la Asociación de Mujeres de la Energía, impulsar para que la evolución no sea a base de 2%, sino para que cada vez más pues, la incorporación de mujeres en distintos rangos, además de la organización, sea una realidad. Pues ojalá que lo podamos ver mucho antes de 30 años, Carmen. Perdóname, porque me hacías otra pregunta que era el tema de la conciliación. No, lo que preguntaba era básicamente si esto que vivimos, en lo cual nos ha confinado a todos, padres, hijos, madres, quiero decir, trabajando desde casa con el niño a los pies muchas veces, si podría ayudar a ver, a sentir la realidad de este problema. Mira, yo es que me resisto precisamente a que vayamos a entender que la conciliación es una problemática femenina y por lo tanto la conciliación puede facilitar la incorporación de la mujer, porque es tanto como asumir que la conciliación permite tener más disponibilidad para asumir tareas familiares y domésticas y a compatibilizarlas precisamente con actividades profesionales. Probablemente lo primero que tenemos que romper es ese principio de que la conciliación es un problema femenino, debería ser un problema compartido de hombres y de mujeres. Y desde ese punto de vista, quizás un poco utópico, pero que creo firmemente que hay que pelear por él, pues efectivamente el teletrabajo, sin lugar a dudas, ayuda a asumir responsabilidades domésticas, tanto siendo hombre como siendo mujer. De hecho, yo creo que la pregunta de Luisa venía más bien por este lado que por el otro. Venía por el hecho de decir que en esta temporada hombres y mujeres
están en casa trabajando con los niños de profesores, de compañeros, de amigos, de papás, de mamás, y que sienten que esa realidad es perfectamente conciliable para un hombre o para una mujer, no solo para una mujer. Sí, Yo creo que sí. iban por aquí los tiros de Luisa. Pregunta desde Madrid, y es la última pregunta. Formando parte de forma intensa de Energías Sin Fronteras, que ayudaba energéticamente a países en situación complicadísima, con esa experiencia, ¿qué sensaciones ha tenido estas semanas donde parece que la pandemia puso nuestro sistema de vida y hasta nuestra propia vida en el filo? Pues profesionalmente creo que el mayor retorno personal que he recibido ha sido precisamente cuando he estado involucrada en proyectos de electrificación rural en zonas aisladas, porque al final el ver cómo una familia es capaz de cambiar su vida sustituyendo las velas y las lámparas de queroseno por 3 bombillas y un enchufe a partir de un panel, de un pequeñísimo panel fotovoltaico, bueno, pues es maravilloso. A mí la situación en este momento me genera un sentimiento un tanto contradictorio, porque está claro que vemos una necesidad muy imperiosa en nuestro entorno más inmediato, con lo cual empresas y particulares yo creo que nos hemos volcado un poco a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar. Y por lo tanto hemos desplegado nuestra solidaridad en nuestro entorno más cercano, que por supuesto lo está necesitando. Pero el problema del COVID y el problema del desarrollo y el problema de unas condiciones de vida dignas es un problema global, y quiero pensar que cuando pase algún tiempo seremos capaces de retomar las políticas de cooperación y seremos capaces de mirar más allá de nuestro entorno inmediato para volver a involucrarnos en proyectos que merecen mucho la pena porque ayudan mucho a cambiar el mundo. Bueno, siempre damos la oportunidad a nuestros invitados de despedirse de una forma esperanzadora, y de hecho vamos a intentar ponerte la cámara otra vez. Le digo a mi gente por ahí atrás que le dé, para, incluso tú si puedes, para que por lo menos te nos puedas despedir y nos podamos ver, a ver si no se nos corta en este último momento. No creo, no, ya me he cambiado de sitio y yo creo que tengo muchas más oportunidades Pues de seguir. si quieres contar algo con esperanza para bueno, dar un poquito de calorcito energético a toda la gente que nos está mirando. Pues mira, yo creo que estamos enfrentándonos a una situación que, en primer lugar, para la cual no tenemos manual, porque la crisis de Lehman Brothers y la crisis de liquidez en el sistema financiero estaba en el manual. Otro tipo de crisis y otro tipo de circunstancias traumáticas estaban en el manual, con lo cual tenemos la obligación de escribir un manual. Y tenemos la obligación de escribir un manual entre todos para que de esto, que desde luego pues tiene toda la carga negativa de la cantidad de familias y de personas fallecidas y la cantidad de familias que han perdido seres queridos, en su honor y en su homenaje tenemos que poner todos inteligencia, tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, tenemos que superar rencillas. Creo que algunas confrontaciones políticas que en este momento estamos viendo pues enriquecen poco y de lo que se trata es de buscar una salida y de buscar un enfoque que nos permita seguir adelante. Y creo que incitar a todo el mundo a que se ponga en modo positivo y piense en cómo puede ayudar es un elemento esencial. Y hemos tenido algunos ejemplos verdaderamente de orgullo, con lo cual, pues esos ejemplos de orgullo que van desde el personal sanitario hasta muchas otras personas, pues tienen que ser inspiradoras para todos. Y por cierto, una cosa que quería decir es que la verdad que me tiene últimamente un poco descontenta el hecho de que cuando se habla de todas las personas que efectivamente han tenido que trabajar duramente durante todo este periodo de confinamiento,
muchas veces se olvida precisamente a todas las personas que están en las centrales eléctricas, que están en la operación del sistema, que están en la operación del mercado, en definitiva, todas las personas que hacen posible que el suministro eléctrico se considere un must. Nadie se puede plantear que no vaya a haber luz. Eso está ahí, y está ahí gracias a un colectivo de gente que también en este periodo ha asumido con mucha responsabilidad sus obligaciones. Pues a mí me encanta que hagas este comentario, pero porque no solamente lo suscribimos íntegramente, sino que este es el 7º programa y yo creo que por lo menos en 3 o 4 siempre manifestamos lo mismo, que hay luz y eso no, hay luz en las casas, hay electricidad en los cables y eso no es por casualidad, eso es porque alguien lo genera, porque alguien mantiene esas plantas, porque alguien lo mete a la red de distribución, luego a la de transporte, alguien gestiona eso y al final te llega a tu casa. Y efectivamente hay miles de personas trabajando que también tienen todo nuestro reconocimiento. Pero hoy nuestro reconocimiento te lo llevas tú ahora, Carmen. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Sentimos este pequeño inconveniente yo también lo siento. que hemos tenido, pero nos encanta haber hablado contigo y seguro que nos vemos pronto. Un abrazo. Aunque he acabado en un contraluz, No te preocupes, no te preocupes. Pero al menos Recuerda, hemos podido acabar la... esto se llama con energía desde casa. Hasta es probable que de fondo se oigan a mis hijos correr por el pasillo porque no puedo evitar que durante hora y media estén sin correr. O sea que es normal. Tranquila. Muy bien, pues Venga. encantada de saludar. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, adiós. La última invitada que nos acompaña hoy es Rosa Martínez, que en algún momento nos va a empezar a escuchar. Debe de andar por ahí ya. Rosa, ¿me escuchas? Ya la veo, ya aparece por ahí. Hola Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todavía no te vemos? Pero ahora sí, yo creo, ¿no? Ahora perfectamente, ¿qué tal? Muy bien. A ver, a los que trabajamos en esto de la energía y por nuestra responsabilidad tenemos que tratar a menudo con responsables políticos para explicarles problemáticas eléctricas, casi siempre nos queda un regustillo al final de las reuniones en las que acabamos diciendo: Dios santo, no se ha enterado de nada. No sabe si tiene que ver con que el tema es complicado, que lo es, que si el político o política tiene muchos jardines que atender, que los tiene seguro, o simplemente que no te está haciendo caso. Pues bien, Rosa Martínez es una de esas personas que se dedica a la política que no te deja ese regustillo, tanto por su cercanía con la gente como por su facilidad a la hora de entender temas energéticos. Se ha labrado un reconocimiento social, incluso ahora que ya no está en primera línea de trinchera eléctrica, vamos a decirlo así. Rosa fue diputada por el Partido Ecologista Equo cuando fue en coalición con Podemos, y en ese periodo fue cuando realmente la conocimos todos, y su capacidad y su entrega, que desde luego era bastante por encima de la media. Y un poco más tarde abandonó Equo y se adscribió finalmente a Podemos. Hoy le agradecemos que nos abra las puertas de su casa. Entonces, vamos allá, Rosa. ¿Cómo llevas el encierro? ¿Mejor o peor de lo que se esperaba al principio? ¿Qué echa de menos Rosa Martínez con esta locura? Echo de menos el aire libre, pero no el de la ciudad. Echo de menos el cielo, horizonte, poder ir al bosque, al monte, a pasear por la costa. Es realmente lo que más echo de menos. Bueno, estos casi 2 meses ha habido muchos altibajos. También me ha pillado en un momento profesional de transición que lo ha hecho difícil. Pero bueno, al final yo creo que las personas somos resilientes y sabemos ir encontrando nuestro camino y ir encontrando estrategias de adaptación a unas circunstancias, bueno, diferentes a las que estamos acostumbradas, en las que hemos tenido que hacer renuncias, pero hemos ganado otras. El otro día te leí algo que me gustó mucho, algo así como que la situación en la que vivimos es tremenda y que no es preciso ser productivo el 100% del día, que como trabajamos desde casa parece que todos los minutos del día tienen que ser de actividad frenética, si no parecemos ineficientes. Y de hecho me reconocí completamente en ese mensaje, esa agonía existencial. ¿Cómo la afrontas tú? Bueno, es que yo creo que es algo que viene de nuestra vida día a día, ¿no? El aprovechar el tiempo, ¿no? Que tenemos que trabajar, tenemos que llevar a los niños o a las niñas de excursión, tenemos que hacer ejercicio físico, tenemos que ver series, tenemos que ver libros. Pues todo
ese bombardeo de estímulos de tenemos que, pues en un momento en el que dice para la actividad social, parece que se concentra y tienes la obligación de aprovechar el tiempo. Y hubo un momento en el que me di cuenta que me estaba autoexigiendo mucho en la manera en la que atendía a mis hijos, en la que quería estar al día, en los libros que quería leer, hasta que dije basta. Que bueno, la prioridad es cuidarse. Es una situación dura que estamos viviendo. A veces se nos olvida que estamos confrontando todo el día con noticias tristes, con miedo, con angustia, que aunque en el momento no reaccionemos, es algo que se va quedando en la recámara, que, bueno, que poco a poco va minando nuestro ánimo, y si las emociones no están bien, la capacidad de concentración es mucho peor, con lo cual entras en un círculo vicioso de culpa que yo creo que no ayuda a nada. Entonces yo lo llevo mucho mejor desde que decidí hacer un poco lo que el cuerpo me pedía y, bueno, ir sacando día a día, vivir al día a día. Si quería ver la televisión, veía la televisión. Si quería jugar con mis hijos, jugaba con mis hijos. Lo que me pedía, no necesariamente algo productivo en el sentido más capitalista del término, ¿no? Es mucho más profundo de lo que puede parecer para ahora viernes por la tarde, pero de hecho muy interesante para engullir todo el fin de semana. Pregunta Sara desde Victoria. ¿Por qué crees que en el País Vasco existe más conciencia de sostenibilidad ambiental que en otros territorios de España? Lo cual constato. Sí, no sé si la palabra es sostenibilidad o es una conciencia y una defensa del territorio y del patrimonio natural. Y yo creo que se debe a dos elementos. En primer lugar, pues porque la identidad vasca o el ser vasco está muy ligado a la naturaleza, al monte. La salida al monte es algo muy común, al mar. Todavía hoy, cuando preguntas qué elementos le hace a la gente sentirse orgulloso de ser vasco o vasca, aparecen estos elementos, digamos, naturales. Y en segundo lugar, pues no hay que olvidar que el proceso de industrialización tan intensivo que vivió Euskadi en los años 50 y 60, pues ha pasado una factura muy alta al medio ambiente vasco, en términos de contaminación atmosférica, de ríos, de suelos, pero también de utilización intensiva del suelo, ¿no? Prácticamente no hay un valle virgen. La zona de espacios naturales es muy restringida en Euskadi. Es un territorio con una alta densidad de población, con fábricas, con talleres, con empresas prácticamente en cada pico del monte, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues yo creo que ha calado en el imaginario común, y también porque, digamos, en el nacionalismo vasco más tradicional, el ideal de Euskadi, la imagen ideal, sigue siendo el caserío del siglo XIX, ¿no? En términos, digamos, de Sabino Arana, fue luego la industrialización el que trajo la degeneración, pues el euskera de la sociedad vasca, etc. Entonces, hasta hace bien poco, porque ahora sí que se ha empezado a poner en valor la memoria industrial de Euskadi, industrialización pues ha estado un poco, todo el proceso de industrialización, así como en Inglaterra la revolución industrial es como parte de la identidad, en Euskadi se ha mantenido un poco de lado. Entonces yo creo que eso, bueno, pues se ha mezclado también con luchas políticas en las últimas décadas, con una sociedad altamente politizada, pues ha dado como resultado pues que el movimiento ecologista efectivamente sea mucho más potente, esté mejor organizado que en otros lugares. Va sobre esto la siguiente pregunta, que ya te adelanto que la hacen con un poquito de pimienta. Pregunta John. ¿Se puede ser ecologista dentro de Podemos? Y lo pregunto, dice, fundamentalmente por la posición confusa de este partido al respecto del carbón. Bueno, yo no creo que solo se puede, sino que hay muchos ecologistas y muchas ecologistas en Podemos. Creo que el debate del carbón, el debate que se dio en Podemos, y no solo en Podemos, porque fue un debate que generó tensiones en otros partidos, también Izquierda Unida y en el propio Partido Socialista, que se dio en un momento muy concreto, cuando se acababan las ayudas a las explotaciones mineras de Europa, es decir, Europa dejó de subsidiar la extracción de carbón y continuó después con el debate sobre el cierre o no de las centrales térmicas. Ese debate está casi superado en el sentido en que pasado el cierre de las minas, efectivamente han quedado muy poquitas en marcha, y el cierre de las térmicas, pues la propia transición energética y la rentabilidad de las renovables está haciendo que las propias empresas propietarias vayan cerrando. Con lo cual es un debate que respondía a tensiones territoriales. El carbón es, digamos, casi monocultivo en ciertas comarcas, en ciertos territorios, y bueno, pues los representantes de los partidos, insisto, de todos, porque generó tensiones en todos los partidos, bueno, pues supuso una posición reactiva a un tema que salió en ese momento, pero que ahora mismo yo creo que no
no condiciona y que está superado, ¿no? Y que, bueno, también a mí me gustaría hacer la pregunta o la reflexión de si ese debate se hubiera dado 3 o 4 años después, ¿no? Pues cuando han venido todas las marchas por el clima, cuando toda la cuestión climática está siendo central en la agenda de los partidos, en el sentido común de la gente, bueno, pues en ese momento empezaba a despertar la conciencia climática en la sociedad, bueno, y se dio en términos de partido, pero insisto que no fue exclusivo de Podemos, sino todos los partidos, y yo creo que ahora el foco hay que ponerlo, pues efectivamente, en la transición justa y qué solución, qué futuro se le va a dar a esas comarcas que ya no pueden vivir del carbón. Me gustaría introducir una pregunta que no está entre las que hizo la gente, pero sí que me parece muy interesante por tu visión durante ese periodo que trabajaste en el ámbito de la energía, que se le hacía a nuestra anterior invitada, Carmen Becerril, que es la presidenta de las mujeres, que se las has estado escuchando, lógicamente, y la conoces, que trabajan alrededor de la energía. Tú has tenido la oportunidad de trabajar en ese entorno durante una legislatura entera. ¿Cómo percibiste la cuestión de género en el sector? ¿Con más diferencias que en otros o más o menos? ¿Qué percepción tuviste? Bueno, es un sector, pues como prácticamente todos los sectores técnicos, tecnológicos, industriales, altamente masculinizados, ¿no? Donde la presencia de hombres es mayoritaria, pues por formación y por vocación. Sí que es verdad que cuando yo empecé como diputada en 2016, digamos ahora mismo, en estos 4 años, el tema de la paridad, de la igualdad, de introducir mujeres en ámbitos de decisión, etcétera, no era tan central como es ahora. Y sin embargo, en esos años, durante esa legislatura, sí que se vio viendo un avance de no prestar atención, por ejemplo, a la paridad en los actos, a que poco a poco, bueno, pues se fuera cuidando, impulsando y teniendo en cuenta la necesidad de que las mujeres también tuvieran su espacio en el sector de la energía. ¿Cómo se vive eso personalmente? Pues de la misma manera, insisto, que en otro sector altamente masculinizado. Bueno, pues me he encontrado con experiencias personales de reuniones en las que la persona que nos venía a ver pues me ignoraba totalmente y solo se dirigía a mi compañero diputado hombre. En una reunión con todo hombres tener que levantar la voz para que se me escuchara o para que se me prestara atención porque se te ignora sistemáticamente. Y sobre todo tener que ganarte una reputación, porque cuando eres mujer y eres joven y no tienes una trayectoria reconocida, todo el mundo te mira como una extraña. Entonces tú tienes que demostrar el doble que si eres hombre y tienes cierta edad, de por qué estás ahí, por qué ocupas y tu valía. Pero bueno, yo creo, insisto, ¿no? Que las cosas están cambiando, la perspectiva está cambiando. La máxima responsable de la política energética en este país, tenemos una ministra, tenemos una secretaria de Estado, eso yo creo que es un avance. Y sobre todo, más allá de la presencia de las mujeres, que por supuesto es fundamental, lo que creo que es que hay que empezar a mirar la política energética con perspectiva feminista. Es decir, toda la transición energética tiene que asegurar que la igualdad de oportunidades de las mujeres en los nuevos empleos sea real, estudiar por qué las mujeres no acceden ni a formación, ni a puestos, ni a empresas del sector energético de transición, y luego de qué manera retos, bueno, pues como la pobreza energética, todo el ahorro y eficiencia en los hogares, cómo la digitalización de la energía, todas esas decisiones que estamos construyendo la energía del siglo XXI no van a ahondar la brecha entre hombres y mujeres en igualdad, acceso al ahorro, etc. Creo que eso es una parte relevante de mujeres y energía, por así decirlo, del que no se suele hablar y creo que es fundamental. Esto nos daría para 3 programas. Lo que pasa, se nos acaba el confinamiento y no. Pregunta Carlos. En Euskadi el papel de los ayuntamientos y su compromiso con la sostenibilidad está centrado en la movilidad. ¿Por qué se está tardando tanto con la rehabilitación, la mejora de autosuficiencia energética y la apuesta por el autoconsumo? Bueno, hay que recordar que la movilidad en Euskadi tiene un peso muy alto en el total de las emisiones. Ahí en Euskadi es un territorio muy pequeño en el que hay millones de desplazamientos al día por cuestiones de trabajo. Es muy común que la gente se haga, pues, por ejemplo, Bilbao, Donostia, son 100 kilómetros y hay muchísima gente que se los hace a diario para ir a trabajar, o Bilbao, Vitoria. Es muy común los desplazamientos por trabajo. Hay un tráfico muy alto de mercancías, tanto por los puertos, por toda la actividad industrial, con lo cual se ha puesto siempre mucho foco en la movilidad, pero es verdad que las soluciones que se han dado a Euskadi para esta movilidad ha sido siempre ligada a las grandes infraestructuras, el tren de alta velocidad, una red de autopistas muy tupida, muy costosas, pues porque la orografía del terreno
lo exige y, sin embargo, se ha hecho muy poquita apuesta pues, por el tren o por otro tipo de transporte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la red ferroviaria, el de vía estrecha, que es la que une Bilbao con Donostia, por ejemplo, es anticuada, casi tardas 3 horas. O sea, no se ha hecho una inversión en tren más allá del tren de alta velocidad, que sigue parado. Bueno, esto ha sido una decisión política del Partido Nacionalista Vasco, que es quien ha gobernado en décadas en Euskadi, y es verdad que para el Partido Nacionalista Vasco no ha sido una prioridad la transición energética, y no solo lo vemos en términos de ahorro, eficiencia y rehabilitación, que ha entrado muy tarde y con programas, bueno, pues muy justitos, pero realmente no haciendo una apuesta, sino, por ejemplo, con el impulso de las renovables. Euskadi es una de las comunidades autónomas que menos energía renovable produce, siendo una de las que tiene mayor consumo. Bueno, y además ha sido una pena porque yo creo que Euskadi ha perdido un poco el tren de las renovables. Euskadi lo tenía todo para liderar la transición energética, tenía tejido industrial, tenía recursos humanos, tenía sistema de I+D, tenía pues eso, experiencia industrial, tenía sector financiero, y no hemos sido capaces de estar, pues porque en cierto momento no ha interesado políticamente. Es verdad que ha habido un cambio en esta última legislatura en el que el gobierno vasco, que ahora mismo es coalición de Partido Nacionalista y Partido Socialista, ha empezado a hablar de renovables, pero el impulso que está dando es un modelo que yo creo que no responde a las necesidades del siglo XXI, lo que muchos entendemos que debería ser una transición energética. Es un modelo centralizado, con grandes instalaciones, con un papel casi absoluto y de monopolio, bueno, pues de una cooperación muy estrecha entre el Instituto Vasco de Energía y de Iberdrola, prácticamente en exclusividad. Entonces, bueno, pues efectivamente hay un cambio, pero vamos tarde y, bueno, pues como no ha sido una prioridad, pues ni autoconsumo, ni eficiencia, ni ahorro. Y bueno, pues yo creo que vamos muy en retraso respecto a otras comunidades para el potencial que Euskadi tenía en este sector. Quizás una clave de esto que acabas de contar la sugiere Nando, que dice, con una pregunta cercana, ¿por qué teniendo Euskadi facultades fiscales propias no apuesta un poco más por la fiscalidad verde que grave a los combustibles fósiles? ¿Tendrá que ver que la sede que marque los ritmos una importante compañía eléctrica que se encuentra en Bilbao? Bueno, podríamos hacer la misma extrapolación, ¿no? Que una gran compañía energética que tiene su sede en Bilbao ha marcado los ritmos de la política energética del gobierno vasco. Bueno, es más complejo que todo eso. En realidad no hay un sistema fiscal en Euskadi, hay 3, uno por territorio histórico, bueno, y las 3 diputaciones forales tradicionalmente también gobernadas por el mismo partido que ha gobernado en el gobierno vasco. Con lo cual, no es de extrañar que si yo no le doy prioridad a la transición energética, no le doy prioridad a la cuestión ambiental, porque bueno, la situación ambiental de Euskadi, que como decía al principio, es verdad que ha tenido una degradación mayor que otros territorios por su alto grado de industrialización, tampoco ha puesto unos esfuerzos, digamos, proporcionales a esa necesidad en políticas ambientales, de sostenibilidad, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, la transición ecológica no es una prioridad. Tenemos una apuesta de movilidad clarísimamente basada en el automóvil, con grandes infraestructuras, y a día de hoy todavía, cuando se habla de movilidad sostenible, se habla de grandes infraestructuras, de túneles subterráneos que atraviesen la ría para sacar los coches de la ciudad. Sigue siendo un modelo obsoleto, con una apuesta por la industria del automóvil sin fisuras, sin cuestionamiento y sin mirada de futuro. Primero, porque la fábrica de Mercedes en Vitoria pues tiene un alto número de empleos que efectivamente, bueno, pues sabemos cómo juega esto políticamente, y luego porque la industria, el sector industrial vasco tiene un papel muy relevante en lo que es suministros, piezas, etcétera, en el sector de la automoción para toda Europa. Con lo cual es impensable, no solo porque haya una empresa del sector petrolero con sede en Vizcaya, sino por el propio modelo y la propia apuesta que se pusiera un impuesto a combustibles fósiles. El año que viene toca reforma fiscal. Se reunirán las 3 diputaciones forales, gobierno vasco, y acordará una reforma fiscal que efectivamente la crisis del coronavirus trastocará completamente los planes que pudieran tener. Yo espero y confío que este nuevo discurso, esta nueva presencia muy limitada, muy general, con muy poca vocación de transformación, porque el PNV es un partido conservador, de alguna manera pondrá, aunque sea de manera limitada, la fiscalidad verde encima de la mesa. Pero bueno, tengo pocas esperanzas porque esta legislatura deberían haber salido una ley de cambio climático que Euskadi no tiene y una ley de movilidad que no llegaron a salir,
y los borradores que circularon y que pudimos ver eran realmente bastante decepcionantes. Que te la manda una amiga, que no dice su nombre, dice: ¿cómo crees que desgastará esta situación a los partidos que gobiernan en la actualidad, ya no solo en España, sino también en Euskadi? ¿Crees que esta tensión les hará temblar el pulso para emprender los caminos de transición energética que estaban previstos? Bueno, creo que los partidos en gobierno, me da igual en gobierno central, Euskadi, cualquier autonomía, incluso los ayuntamientos, van a soportar mejor la gestión de la crisis sanitaria que la gestión de la crisis social y económica que venga luego. Creo que eso va a pasar más factura. Y no solo a los gobiernos, yo realmente el miedo, el temor o la preocupación que tengo es que esto genere o incremente una crisis institucional en el sentido de confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en los partidos, ¿no? Venimos de un año de bloqueo en el que las encuestas nos decían que la valoración de los partidos políticos era baja, se culpaba a los líderes políticos de los problemas. Si realmente la política, las instituciones, los gobiernos no son capaces de encarrilar no solo la salida de la crisis sanitaria, sino la reconstrucción de manera que dé respuestas a las necesidades y a los dramas que vamos a vivir, pues creo que puede desatar en algo mucho más profundo que una crisis o que pase factura a un simple gobierno. Y bueno, ya sabemos que cuando hay crisis o un descrédito de las instituciones, pues se abre la puerta pues, a ciertas ideologías y actitudes bueno, que no son deseables, ¿no? Respecto a la transición ecológica, bueno, yo creo que está en la agenda, creo que todo el mundo desde Europa es consciente de que esa reconstrucción, miles de millones que hay que poner encima de la mesa para la reconstrucción, para reactivar la economía, tienen que ir en la senda de la transición ecológica, tanto en la energía como la industria, como la movilidad, etcétera. Pero hay un temor, ¿no? Hay una preocupación también, y es que queramos coger atajos, ¿no? Que por tener una recuperación más rápida, ¿no? Pues por poder abrir antes o por poder recuperar medio punto el empleo, apostemos, invirtamos en sectores, en infraestructuras, pongamos legislaciones, pues da igual, ambientales, sociales, etcétera, que en 5, 6, 7 años sean obsoletas porque no son coherentes con el objetivo que nos hemos marcado. Entonces, realmente yo creo que en términos generales se continuará con la transición energética. Creo que es además un criterio inteligente de inversión en la reconstrucción, pero bueno, puede haber esa tentación electoralista sin duda de coger atajos y ese dinero invertirlo en algo que será, pues que se quedará obsoleto en años, y con lo cual será una decisión poco inteligente, porque si estamos hablando de tantos recursos escasos para invertir, pues habrá que invertirlos inteligentemente. Pues espero que sea así, si no, no estamos aviados. Sí. Que siempre damos la oportunidad de despedirse con algo de esperanza a nuestros invitados, y esta tarde te ha tocado a ti cerrar, Rosa. Bueno, pues como decía al principio, yo creo que el ser humano y las sociedades, si algo somos, es resilientes. Llevábamos, bueno, creo que décadas, ¿no? Sin tener un shock social de estas dimensiones, ¿no? Bueno, hemos vivido crisis económicas, pero bueno, de mi generación para abajo no hemos conocido guerras, no hemos conocido, en fin, ¿no? Que ha sido un poco el devenir de la humanidad. Creo que nos vamos a poner de pie otra vez, que tardaremos más o menos, que será duro, pero a mí no me cabe ninguna duda de que habrá una nueva sociedad, habrá una nueva economía, habrá una nueva manera de relacionarnos, y en la que estaremos satisfechos y seremos capaces de ser felices otra vez. Porque, bueno, puede sonar atópico, y hemos dicho, bueno, pues que esta crisis algo nos ha enseñado es a poner en valor pues las pequeñas cosas que no siempre se compran con dinero, ¿no? El estar con la gente que quieres, los abrazos, el salir a dar un paseo, y ese valor de cosas que no se compran, que no se producen, bueno, yo creo que nos ponen una buena senda, digamos, anímicamente, para que lo que venga, bueno, podamos enfocarlo de otra manera y ser felices, aunque, bueno, pues durante años te tengamos menos, ¿no? Yo creo que sí que va a suceder así, y de hecho una muestra de que hay cosas que están cambiando es que un viernes por la tarde somos capaces de estar hablando para tanta gente, y tanta gente puede estar descubriendo lo estupendo que es escuchar a Rosa Martínez. Muchas gracias. A vosotros por la invitación, y ha sido un placer volver a hablar de energía, de verdad.
Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, Juan. Bueno, como os decía, creo que ha sido muy interesante escuchar las miradas de María, de Carmen y de Rosa, 3 mujeres muy interesantes que nos han dejado un sabor de boca de esperanza, que creo que es el que debemos llevar como estandarte en todo lo que está por venir. Y por venir está el viernes que viene. Cuando decidimos desde la Fundación Renovables iniciar estas conversaciones desde casa, con los pequeños problemas como los que nos hemos encontrado hoy con alguna de nuestras invitadas, porque está así, hacer las cosas desde casa tiene sus riesgos, evidentemente no pensábamos que el formato fuese a tener una continuidad más allá del confinamiento. Y lo seguimos pensando. Va tocando cambiar de fase. Por tanto, el viernes que viene será nuestro último con energía desde casa. Ya veremos qué nos inventamos para despedirnos. Un abrazo fuerte y espero poder veros el viernes que viene.